Mateo 22, muchacho, me lo lee Mateo 22, verso 29. Jesús les respondió: están errados porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Deme, hermano Jonathan, una más, hermano Jonathan. Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las escrituras ni conocen el poder de Dios. Ok. Seguimos siempre, ya saben, con el tema de exégesis. Dentro del tema de exégesis tenemos lo que es la hermenéutica también, muchachos, ¿verdad? Y el tema que quiero abordar es la importancia de la hermenéutica bíblica. La importancia de la hermenéutica bíblica. Miren, en el caso de Cristo, ustedes saben que siempre los fariseos, saduceos, pues anduvieron detrás de Cristo y siempre con el objetivo de buscar cómo atraparlo, ¿verdad? En algo, ¿no? Siempre poniéndole las cáscaras de banano para que se resbalara o hacerlo caer. Pero Cristo siempre fue contundente, ¿no? Como en este caso, imagínense, le dice: erráis ignorando la escritura, el poder de Dios, o están ustedes equivocados, le dicen. Eso haber sido vergonzoso para esa gente, doctor, más si lo hizo en público. ¿Se imaginan ustedes eso de que te agarren así a quemarropa? Vamos a ver si lo muevo y hasta que lleve, vaya él o lleve el maestro que haga preguntas, porque creo que es la semana 70 lo que está abordando, para ver ahí, porque sería bueno. Ese tipo de maestro judaizante no hay que tenerle consideración. No. Porque eso es terrible, ese es un veneno, ese regado. Ese para el 10, sí, ¿verdad? Sí, para el 10, correcto. Para el 10 le dijo, ¿verdad? Ese las 70 semanas es el 10. Ok. Bueno, yo lo voy a decir. Entonces vamos a abordar el tema, la importancia de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica, ya saben ustedes que tiene que ver con el arte de saber interpretar, muchachos. Ahora, ¿cómo está, doctor? Bendiciones, hermana. La hermenéutica tiene que ver con el arte de saber interpretar. Hermenéutica es una palabra griega cuya familia ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. Para algunos pastores, ¿verdad?, que ignoran o renuncian totalmente al estudio bíblico, y hay pastores, por ejemplo, que se centran en aquello de sola escritura y no les gusta ningún tipo de herramienta, ¿no? Y cuando ellos oyen la palabra hermenéutica, lo primero que hacen es satanizarla, ¿no? La hermenéutica, nada que ver, dice rodillol, ayunol, vigiliol, dice es suficiente mi Biblia. Doctor, hay uno que sale diciendo que viene el dios Hermes. Ah, sí, exacto, porque también por eso la descartan, exactamente, ¿ya? Pero en el caso hermenéutica nosotros vamos a ver varios pasajes y vamos a ver los verbos y cómo cambian, ¿me entienden? Algunos de los pasajes. Quiero que ustedes me ayuden a encontrar esa palabra, ¿verdad? Por ejemplo, me tiene, hermano Jonathan, Juan 1:38, y Juan 1:42, hermano Jonathan. 1:38 y 1:42. Oye, doctorazo. 42. Me tiene, bueno, y luego está Hebreos 7:2. Voy a dar otro texto, sí. Primera de Corintios 12:10, hermano Marlon, por favor. Y Primera de Corintios 14:26, hermano Marlon. 12:10 y 14:26, de Primera de Corintios, doctorazo, sí. Y me tiene Lucas 24:27, hermano Lester, por favor. Primera de Corintios 12:30, hermano Pavel. 12:30 de Primera de Corintios. Y luego el 14:5 de Primera de Corintios, doctor, por favor. Luego me tiene Primera de Corintios 14:28. Por favor, hermano David. 14:28 de Primera de Corintios me tiene usted, Y me tiene Mateo 1:23, por favor, hermana Margarita. Mateo 1:23 me tiene, por favor. Mateo 1:23. Se me acerca más, hermana Margarita. No les voy a preguntar nada. Pueden acercarse. Mateo, ¿verdad? 1:23 me tiene. Y me tiene Hechos 4:36, hermano Eddie. Hechos 4:36 me tiene y el 13:8, 13:8, esos dos. Fíjense bien, hay abundantes textos donde la palabra hermenéutica, vamos a ver nosotros, ¿verdad?, cuando están los verbos, los sustantivos y cómo se encuentra y cambia de forma en cada uno de estos pasajes, ¿oyeron? Ustedes mismos me van a ayudar a buscarlo. Por ejemplo, si ustedes me leen versión 60, recuerden, traducción 60 me dan. Si me dan lectura Juan 1:38, por favor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían,
les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde estaría ahí la palabra, muchachos? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Que traducido es, miren la palabra, traducido es, miren el texto griego, vamos, quiero que me trabajen. Ahí está. Oiga, doctorazo, miraron que no es invento, ¿verdad? Está la palabra, o sea, decimos esto por aquellos que miran los mensajes, ya, porque dicen que la palabra les dije, la palabra hermenéutica la han satanizado, ¿no? Y creen que es invento humano, pero la palabra la vamos a encontrar en varios pasajes, ¿no? Traducido esto es, ¿verdad? Dice, ahí está, hermeneu. Miremos, por ejemplo, el siguiente texto, miremos ahora 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. ¿Dónde tenemos ahí la palabra? Interpretación. Ahí es. ¿Cuál es la palabra griega, muchachos? Ahí exactamente, ahí encontramos el sustantivo, ¿verdad? Hermeneia. Miren qué interesante, ¿no? Hermeneia. Y me da el 14:26 de paso, doctorazo. A usted le dije hecho, doctorazo. Yo 4:36 y 13:8, doctorazo. Sí. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Dónde encontramos ahí la palabra griega? Interpretación. Y es la palabra, doctorazo, encontramos ahí. Hermeneia. Hermeneia. Ahí estamos, ahí tenemos, ¿verdad?, el sustantivo hermeneia. Luego miremos el verbo, por ejemplo, en Lucas 24:27. ¿Quién se lo di, por favor? 27, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Le declaraba, doctora. Correcto. Todas las escrituras. ¿Dónde encontramos la palabra ahí? Declaraba ahí. Y es la palabra griega. Diermeneo. Diermeneo. Miren qué interesante, ¿verdad? Es como cuando ustedes encuentran la palabra Emmanuel Lester, agapao, ¿no? Agapein, agapito, ¿verdad? No es el que sale en la televisión. Sí, aparece también como agapein, agapito, agapón. Entonces, ¿verdad? Y uno tiene que ver entonces cuando encontramos el verbo, cuando se dan esos cambios, tenemos que interpretarlo en base al contexto que lo hayamos. Fíjense, por ejemplo, dijimos que la palabra es, hermano Lester. Diermeneo. Exactamente, diermeneo. Miremos por favor el siguiente texto, 1 Corintios 14:28. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Dónde tenemos la palabra? Intérprete. ¿Cuál es la palabra que encontramos ahí? Diermeneu. Ahí está. Ese es, ¿verdad? Ahí está, diermeneu, correcto. ¿Así es? Ok. Miremos en el caso Mateo 1:23, por favor. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Dónde encontramos la palabra ahí, muchachos? Traducido. Ajá, y significa. Metermeneu. Léamelo. Metermeneu. Metermeneu, correcto, así es, ¿verdad? Ahí está, fíjense bien. Ahora, cuando ustedes miran, por ejemplo, en el caso del siguiente pasaje, hermano Jonathan, por favor. Juan 1:42. Sí, doctorazo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Dónde encontramos la palabra ahí? Quiere decir. ¿Qué A ver, quiere decir? ¿cuál es la palabra? Hermeneo. Hermeneu, correcto. Mire qué interesante, ¿verdad? Ahora, fijémonos, por favor, en el caso de Hechos 4:36, por favor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombres, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Dónde está la palabra? Traducido. ¿Y es la palabra griega? Metermeneu. Fíjense, muchachos, marquen ustedes todos esos detalles en su Biblia, ¿oyeron? Es importante que lo tengamos porque ustedes mismos vayan preparándolo ahí para la hora que hay que hacer debate con alguien o tenemos que probarle a alguien, ya sabe dónde está la palabra, ¿ok, muchachos? Es importante. 13:8, por favor, hermano Eddie. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al... ¿Dónde tenemos la palabra?
¿Y cuál es la palabra griega? Hermeneo también. Ahí está, correcto, doctorazo. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Todos estos textos que hemos citado, este vocablo griego tiene significado de traducir, interpretar, explicar o significar. El uso más común de esta familia de palabras en el Nuevo Testamento denota la traducción de un lenguaje a otro, quizás con la connotación añadida de explicación interpretativa. Teológicamente, hermenéutica es la ciencia y arte de la interpretación bíblica. Ciencia por tener principio y arte por requerir de habilidad. Hermano, fíjense que en el caso del trabajo exegético y hermenéutico lleva tiempo. Es importante que cuando nosotros, hermano, vamos a hacer un estudio bíblico, hagamos ese trabajo exegético, hermenéutico, hermano, que no les dé pereza, ¿ya? Y si son pareja, se ayudan el uno al otro, doctorazo, ¿me entiende? Eso es importantísimo porque ambos van aprendiendo y vamos a ir aprendiendo a utilizar las herramientas. Entonces, lo primero que hay que hacer con estas personas que son enemigas de la interpretación bíblica, hay que aclararle que la palabra hermenéutica no es satánica, ¿estamos claros? Es como cuando satanizaron la palabra gracia, ustedes lo saben hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la palabra, la hermenéutica es bíblica, es bíblica. Sí, sí, es correcto, no, y es que es cierto, se aplicaba también el origen, exactamente. El problema es que de todas maneras, cuando hablas del griego, obligatoriamente estás hablando de que es una estructura o una gramática griega. Correcto. Ideada por Aristóteles y estos tipos de grandes pensadores que eran filósofos. Así obviamente lleva ese contenido griego, no lo vas a quitar. Así es. Y siempre se le está adjudicando a estos filósofos, ¿me entiendes? Ya, como que entonces satanizan. Entonces, aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación, fíjense bien, por ejemplo, Salmo 19.1, aunque a través de la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia, manifiesta de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, hermanos, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad para la salvación. O sea que Dios no ha dejado al hombre sin evidencia. ¿Estamos claros en eso? No ha dejado a nadie sin evidencia. Me tiene, hermano Marlon, 1.20 de Romanos. Y mírenme, por favor, Salmo 19.1. Dios, antes se decía, hermano, de que la materia era eterna. Pero ahora han llegado a la conclusión que no, que se equivocaron. Que hubo un principio, ¿verdad? Y luego el hombre mismo que ha venido escarbando, ustedes saben, la astronomía y todo esto, la ciencia, pues han llegado a la conclusión que realmente hay un orden en todas las cosas, pero les cuesta decir que hay un creador, ¿me entienden? Entonces, fíjense que esto que mismo que ellos vienen escarbando, aquí se cumple el Salmo 19.1, el Salmo 19.1. Fíjense bien, lo leen por favor. El músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que Dios no ha dejado sin evidencia, ¿estamos claros? Esa evidencia no es para salvación. Esa evidencia nada más es como una sentencia, ¿está claro? Porque aunque hay otros científicos, hay dos alas de los científicos, ¿verdad? Yo tengo un libro que se llama Evidencia, algo así, de un creador, se llama el libro. Y en el caso hay una ala de científicos que sí han llegado a la conclusión de que hay un ser supremo. Pero el reconocer que hay un ser supremo no es sinónimo de salvación tampoco, estamos claros, porque tampoco han abrazado a Jesucristo, muchos de ellos, solo creen que hay un ser supremo, otros le llaman que existe el uno, le dicen ellos, que un día nos vamos a enfrentar al uno, dice ya, por si hemos hecho bien las cosas, las hemos hecho mal, o sea que todavía están creyendo que es por obra también, ¿ya? De hecho, muchos ateístas dicen que Dios no tiene nada que ver con el Dios semita. Sí. De la Biblia. Es correcto, así es, doctora. Ya, y otros creen pues que realmente si hay un ser supremo que de hecho hizo la creación y se fue a dar su vueltecita a distraerse un rato y se desatendió de ella, ¿no? Pero miren, sí, exactamente. Miren lo que nos dice Pablo, por favor, en el caso de Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está claro, ¿eh? O sea que el hombre no tiene excusa, doctorazo. Ni el hombre de ciencia, estamos claros, ni el ignorante tendrá excusa, doctorazo. Todos, ¿verdad? De todas formas van a ser juzgados, ¿no? En base al conocimiento, en base a la conciencia también que tienen, ¿no? Cada uno de ellos.
Entonces, esta revelación que nosotros miramos acá en esto es una revelación, pero no para salvación. Estamos claros. Ya la revelación para salvación, Dios se le entrega a su pueblo netamente. ¿Ya? Y es el que nos toca a nosotros estar escudriñando. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y el mundo. Me tiene Hebreo Manuel Lester 1 al 3. Le agradó Dios poner por escrito esta revelación en su totalidad, la cual hace a la Santa Escritura muy necesaria, habiendo cesado aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. O sea, cuando dice de diversas maneras, por eso estamos claros en las dispensaciones, ¿verdad? Que se niega, hay muchos que están en contra de las dispensaciones, pero las dispensaciones son bíblicas, estamos claros, y en cada una de esas dispensaciones Dios vino revelándose progresivamente y lo hizo de diferentes formas, y es lo que nos dice el autor de Hebreo. Por favor, hermano Lester. Dios habló hace mucho tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los antepasados por medio de los profetas. En estos últimos días nos habló por medio del Hijo, a quien declaró heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo, quien es el resplandor de la gloria y reproducción exacta de su esencia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de purificarnos de los pecados por medio de él mismo, se sentó a la derecha de la majestad en la altura. Versión 60, ¿verdad, hermano Lester? Esta es Deme traducción 60, doctor. Trabajemos hoy con traducción 60, ¿verdad? Por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Ahí estamos claros, ¿verdad? En esa primera parte, muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo podríamos interpretar eso, muchachos? Muchas veces y de muchas maneras. Entra en juego en las dispensaciones. Sí, es un hecho. También entran las dispensaciones y entra también aquellos medios, personas, ¿verdad? O como Dios quería revelarse. Estamos hablando que es Urim, Tumim, ya saben. En pedazos las revelaciones. Exacto, que ahí es pedazos, ¿verdad? Entonces, esa es mucha manera y muchas formas. Siga, doctor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Postreros días, ¿dónde estaría? Me buscan el texto en el griego, por favor, muchachos. Escato. Exacto, escato. Significa último. Último, extremo. Más lejos. Así es. Miren qué interesante, ¿no? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y es aquí donde nosotros decimos categóricamente, no hay profeta, no hay visión, no hay sueño. En un estado final ha hablado por Cristo. Así es, en un estado final ha hablado por Cristo. Y tenemos la palabra escrita que nos dice Pedro, ¿no? O tenemos la palabra profética, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en la cual hacéis bien en estar atentos. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, la palabra, hermano, hoy tenemos la palabra escrita. No hay lugar donde no haya una Biblia hoy en día, doctorazo. Aunque la tengan de adorno, ¿no? Pero ahí llega a ciertos hogares y tienen Biblia. Ahí está la evidencia, ahí está la sentencia para ellos. Y esto nos da a entender que realmente Dios ya no está hablando a nadie. Es a través de su palabra. Y para poder obtener esta revelación de su palabra, ¿verdad? Porque cualquiera puede leer la Biblia. Para poder obtener la revelación de su palabra, número 1, hay que nacer de nuevo, dijimos. Número 2, Dios usa medios, personas y circunstancias para llevarnos ahora a la revelación de esa palabra. ¿Es así? Recuerdan ustedes el caso del eunuco, ¿verdad? Entiende lo que lee. Y miramos que Dios saca a un Felipe y se lo lleva al eunuco. En el caso de nosotros, pues Dios nos mueve a cada uno de nosotros para llevarnos, ¿verdad? A muchas personas que hoy están escarbando la escritura. Aquí Priscila también entraría Ahí entran ellos también, va, correcto, ¿verdad? Para poder aclarar a Apolo. Entonces, en este caso, hoy nosotros somos los instrumentos de su gracia que Dios está utilizando para llevar también esta revelación de la palabra escrita. ¿Estamos claros? La necesidad entonces de que nosotros nos auxiliemos de la hermenéutica, ¿verdad? Y que es el arte de saber interpretar. Me tienen siempre Mateo, por favor, 22-29. Miren bien, ya que nuestra única autoridad es la Biblia, su interpretación correcta es vital. No se permiten errores. ¿Está claro, muchachos? Cuando les dije, si hacemos un trabajo, hagámoslo
miremos, si está bien complicado, metámosle ganas, ¿verdad? Y agotemos todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿ya? Pero al final tenemos que dar una sentencia, ¿estamos claros? No tengan miedo, hay que dar una sentencia, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, no podemos dejar nada en el aire, a menos que el versículo que estamos trabajando nos diga lo contrario, pero que lo probemos con base, ¿verdad? Que es un texto que no puede ser interpretado porque a unos mejores exégetas, ¿verdad? O los que trabajan en los textos no han llegado a una conclusión, ¿ok? ¿Verdad que sí? Entonces, miren bien en el caso por favor, 22-29. Respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Quiere decir que en el caso de nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de errar el blanco. ¿Ve? Aunque la gente nos ataque, ahí está, pues ustedes son los únicos que saben interpretar, pues hay que ser valiente y decirlo un sí, así es, estamos claros. Cada una de nuestras doctrinas depende de una correcta interpretación bíblica. En cada lugar donde erre nuestra interpretación, fíjese bien, hemos sustituido la palabra de Dios por la palabra del hombre como nuestra autoridad. Si erramos el blanco, prácticamente lo que hacemos es errar el blanco y comenzamos entonces a dar revelación privada, ¿estamos claros? Y es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Verdad? Tenemos que ser bien certeros en cuanto a la interpretación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que se puede? Quiero que me digan sinceros. Si creen lo contrario, me lo dice, ¿verdad? No lo diga solo por evitar la confrontación. Es importante que lo hagamos. ¿Creen ustedes que realmente podamos interpretar los pasajes con precisión? ¿Es posible? ¿Qué dice usted, Sí, doctor? porque el ministerio del Espíritu Santo. Aquí es toda verdad, hermano. Tenemos que llegar ahí obligatoriamente. Así es. ¿Qué piensa usted, Manuel Lester? Es que así es, porque es que cuando hablamos que existe una verdad absoluta, entonces de hecho el auxilio del Espíritu Santo te tiene que llevar. O sea, si decimos que no, o sea, se caería todo lo que creemos, al fin y al cabo. Exactamente. No hay una verdad a la cual tenemos que llegar. Así es, la verdad es absoluta, Sí. ¿verdad? Es importante siempre que tengamos eso. Quiero que me miren Hechos 2, por favor. Mano Jairo, 12 y 13. Un predicador interpretó Hechos 2, 12 y 13 de esta manera. Cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, dice el predicador, sobre los apóstoles, se comportaron como borrachos, saltando, bailando, cayendo y girando. Pues fue esta la impresión que la multitud tuvo. ¿Será, hermano, que esto fue lo que ocurrió realmente? Porque esto es lo que se cree en las iglesias pentecostés y se sigue interpretando de esa manera. Y cuando ustedes miran alguna literatura que viene, por ejemplo, de algunos predicadores que es de línea pentecostés, siguen interpretando el texto de esa manera sin hacer exégesis en el texto, ¿está claro? Entonces, y normalmente los pentecostales creen que realmente la gente pues cae en unos trances y quedan borrachos o que realmente se dio todo ese tipo de alboroto. ¿Es eso lo que dice el texto realmente? Miren lo que dice, por favor, léalo. Reina Valera, doctor. Ajá, Valera siempre. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Cómo entendemos el texto? Porque si nosotros lo leemos bien, ¿qué es lo que podemos, a qué conclusión llegamos? Que esto es lo que expresaban las diferentes personas y era la opinión de las diferentes personas que estaban ahí. ¿Estamos claros? Exacto. Ellos estaban un poco largos, miraron el alboroto, pero cuando se acercaron más, luego se descubrieron que la realidad que no solo Pedro se los dijo que no estaban borrachos, sino que descubrieron que estos Galileos, ¿cómo era posible que estuvieran hablando idiomas diferentes? Muchos de ellos lo entendieron porque lo estaban hablando sus propios idiomas. ¿Está claro? Entonces, fíjense bien. Estos versículos expresan las diferentes opiniones de la multitud sobre ese hecho extraño. Que hombres incultos hablaban en idioma de las diversas naciones ahí representadas. Una parte de la multitud estaba confusa, sin saber cómo las personas ignorantes podían hacer eso. Ellos estaban realmente intrigados con lo ocurrido y abiertos para oír alguna explicación. Otra parte de la multitud eran burladores, gente que no percibió la seriedad de lo que estaba pasando y burlándose dijeron que los apóstoles estaban borrachos, embriagados, es decir, diciendo cosas sin sentido como los borrachos acostumbraban a decir. Entonces, se estaban burlando, lo mismo que pasa hoy en día, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da ese gran evento, imagínense, a pesar de ser judío, de hecho, ellos tenían que haber interpretado lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Era obligación de ellos haber interpretado ese evento de ese momento. Primero, se estaban celebrando 120 años. A ver, no, 1200 años se estaban celebrando ahí en ese momento de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Está claro, 1200 años se estaba conmemorando. Pero ese día que se está conmemorando eso, realmente se da el descenso del Espíritu Santo. Ya lo saben ustedes, ¿no? Dios cambia de habitación, se da una transición de la ley a la gracia. Se da también una transición del templo a los cuerpos. Y después también vemos en el mismo libro de los Hechos esa transición de Pedro a Pablo. ¿Estamos claros? Entonces ellos estaban en obligación de interpretar. El que ellos se burlaran no quiere decir que Dios iba a pasar por alto eso. No lo iba a pasar. La gente que se burla de la interpretación o de las herramientas que nosotros hacemos uso, realmente no se le va a pasar por alto. Estamos claros, la burla de ellos. Por tanto, en el caso de nosotros, pues no vamos a reaccionar negativamente, ¿verdad? Contra los burladores. Estamos claros, ¿verdad? Aunque quisiéramos, como dice, creo que es Isaías, los burladores aprenderán doctrina. Sería buenísimo, ¿verdad? ¿Ves? Pero no todos los burladores van a aprender, muchachos. Fíjense bien, por ejemplo, 1 Corintios 14:23. Ahora, Manuel Lester, es fácil que nosotros lo decimos así hoy, ¿no? Se estaba dando una transición, ¿verdad? De la ley a la gracia, del templo a las personas, porque nosotros hoy lo sabemos. Y la realidad, si hubiéramos estado nosotros presentes en ese evento, hermano, ¿cómo creen que hubiéramos reaccionado nosotros? Meditando, nos hubiéramos burlado, ¿cómo hubiéramos reaccionado realmente, no? Y se nos hubieran apegado bastante a la ley y nos hubieran enseñado desde pequeños. A lo mejor hubiéramos caído entre los burladores, ¿no creen ustedes? Y actualmente nosotros estamos obligados por eso a interpretar todos los eventos que están pasando. Ahora, si entre ustedes miran a algunos de ustedes lamentándose por la condición en que vive, repréndalo. Su deber es interpretar por qué está pasando la condición. ¿Estamos claros? Y si la está pasando, primero tiene que ver si son facturas que se está tragando y le hacen falta un montón todavía, si es una prueba, si es una tentación, pero tiene que tener precisión. Esa es parte de la interpretación. Si somos incapaces de interpretar las circunstancias que nos rodean, los conflictos que tenemos actualmente, entonces vamos a ser incapaces de interpretar las escrituras también. ¿Estamos claros, muchachos? Nada nos sorprende, ahora por eso es lo que nos venga ahora. Todo tranquilo. Ya estamos obligados. Fíjense en 1 Corintios 14:23. Esta era la explicación que encontramos para el fenómeno. Algo semejante, Pablo dice que en el capítulo 14:23, ¿me lo leen por favor? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Oiga bien, si entra un indocto, no dirán que estáis locos, ¿verdad? Algo parecido está diciendo Pablo, ¿no? Lo que estaban diciendo allá en Pentecostés, estamos claros, los burladores. Ahora, por lo tanto, no tiene el menor sentido usar la opinión de los burladores para que nosotros interpretemos la escritura. Estamos claros, ¿verdad? Hay que darle la explicación exacta a la Biblia, ¿no? No podemos agarrar el pasaje, estaban borrachos, estaban ebrios y luego ahí acabó todo. Fíjense, por favor, en Marcos 9:13, hermano Lester, ¿me tiene? Marcos 9:13. Ya miramos en Mateo 22:29, diciéndole Jesús a esta secta de saduceos que se habían equivocado ignorando la escritura y el poder de Dios. Al igual que ellos, millones de personas se equivocan ignorando la Biblia, interpretándola de manera incorrecta, la cual ha traído como consecuencia que existan miles de grupos, seguidores de Cristo, cada uno con doctrinas diferentes, contradictorias una de la otra. ¿Nos dice el texto, por favor? Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo entendieron ellos eso? Porque en base a este pasaje, Manuel Lester, siguen todavía trabado mucho, ¿no? Y cuando dicen que Elías ya vino, entonces dicen que, de hecho, se cumple Malaquía, porque había llegado Elías, que era Juan el Bautista, ¿verdad? Y se lo siguen diciendo así. Los que no creen, por ejemplo, en el caso de los dos testigos, ¿verdad? Que creen que no, los teólogos del pacto, por ejemplo, ¿no? Te tratan de votar el caso de los dos testigos.
Ustedes saben, de hecho, dentro del mismo dispensacionalismo hay división, hermano Lester, estamos claros, ahí están los dispensacionalistas, o sea, hay diferentes ramas. Sí. Entonces, pero vienen y te dicen que los dos testigos te los ponen como que fueran otros, porque ya Cristo dijo que Elías era Juan el Bautista. Pero es eso lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo eso el pasaje, está claro. Simplemente en el caso de Cristo, cuando dice que Elías ya había venido, Juan el Bautista prácticamente vino en la virtud y en el espíritu de Elías. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, pero no era Elías, porque después el mismo Cristo se lo explica aparte a sus apóstoles y le dice, es necesario que Elías venga realmente, le dice, ¿ya? Entonces, fíjense bien, hasta el día de hoy se siguen malinterpretando las escrituras y errando las escrituras. Necesitamos obligatoriamente, en el caso de nosotros, hermano, pegarnos más al estudio bíblico. Estamos claros, hermano. Necesitamos nosotros ahondar más en los textos bíblicos para poder predicar con precisión. Recuerden, Hechos 17, hermano Marlon, verso 11. Hermano, ya que afirmamos la responsabilidad de cada cristiano de leer e interpretar la Biblia por sí mismo, esto hace importante, hermano, el uso de la hermenéutica. Nosotros somos responsables de mostrar un espíritu bereano. Dice, por favor, el 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando. Anacrino. Exactamente. Mire qué interesante, ¿no? Anacrino, ¿verdad? O sea, estaban escudriñando. Necesitaban profundizar para luego dar una sentencia sobre la predicación de Pablo. ¿Estamos claros? Exacto. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Eran más nobles. Algunos dicen, ves que eran nobles, tenían billetes, que eran aquí. No. ¿Qué significa la palabra noble, Manuel Lester? Lo busca, por favor, ahí en el texto griego. Eugenes. Y significa Noble de alta categoría social, de noble de sentimiento. Adjetivo literal, bien nacido, bien, género, familia, linaje, raza, significa... Sí. eran generosos, tenían dinero. ¿Estamos claros? O sea, Mente pero abierta, dice también. de mente abierta, exacta. Bueno, pero no solo mente abierta, con Biblia abierta, ¿está claro? Entonces, fíjense qué interesante. Ahí es para asegurarnos que la doctrina que se nos enseñe son verdaderas. Debemos tener principios sanos de hermenéutica, que nos da el marco donde podemos interpretar correctamente las escrituras. Piensa en el caso de Mateo 4:6, me lo lee por favor, hermano Jonathan. Para poder nosotros, hermano, poner bajo la lupa a cualquiera, necesitamos tener conocimiento de doctrina. Necesitamos tener conocimiento también de la palabra, del texto griego, hermano, del texto que se está trabajando. Hoy tienen ustedes la ventaja que mientras alguien está predicando, pues ustedes están buscando en el teléfono, pero no siempre, recuerden, les va a auxiliar el teléfono, estamos claros, porque a veces una palabra, usted puede tener el Strong, usted puede tener el Vine, el Tugi, pero a veces no es suficiente. Una palabra, hermano Lester Pérez, ¿verdad? Usted la ha visto, ¿no? El material que tiene. Hay palabras a veces que puede llevar hasta 15 páginas, 20 páginas, solo para trabajar una sola palabra, ¿ya? Y entonces hay casos donde no vamos a poder dar una sentencia certera, ¿está claro? Hasta que investiguemos el texto, recuerden. Entonces, fíjense que es importante que nosotros echemos mano entonces del estudio, ¿verdad? Y que esta herramienta no la apartemos de mano de nosotros, nuestros devocionales, como es la hermenéutica. Después de este tema, vamos nosotros a trabajar textos para ir directo, ¿vieron ya? Vamos a ir trabajando textos directos de las escrituras para tener más dominio nosotros de las doctrinas básicas, ¿ya? Me tienen Mateo 4:6. La abundancia extrema de herejía que supuestamente tienen textos de prueba hace importante la hermenéutica. Todo culto y secta argumenta de la escritura para comprobar su herejía. Casi todos pueden comprobar de un versículo aislado de la Biblia. Y esta es una de las tácticas favoritas de Satanás. Todas las sectas, hermanos, que existen, todititas, cargan la Biblia. Y para probar su doctrina, ellos usan la Biblia, ¿o no es así? Sí. Y algunos vienen a hacer sus marañas, sus garabatos exegéticos, ¿verdad? Para tratar de probar su enseñanza como doctrina y que tienen valor doctrinal y que son bíblicas, pero están errando el blanco. Ahora,
Aquel que no conoce lo puede engañar fácilmente. Pero en el caso del que conoce, hermano, tiene que confrontar inmediatamente. Por ejemplo, miren esta táctica satánica, ¿lo leen? Y les dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Citó un texto, ¿verdad? Satanás ahí, doctora. Está citando la escritura, ¿así es? Directo, ¿verdad? Y luego le dice, escrito está, fíjense bien, él no está diciendo, ¿verdad? Mentira, hay un texto, si usted lo busca, hay un texto paralelo a eso. Pero él está prácticamente interpretando, haciendo una mala inferencia, estamos claros de las escrituras, y es la táctica de Satanás utilizar la misma palabra de Dios, no, para tener confundida a millones de personas hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, la importancia, fíjense bien, de Santiago 3:1, hermano, Hebreos 13:17, hermano Pavel, Hebreos 13:17, 2 Timoteo 2:15, hermano Marlon, por favor. Todo pastor, anciano, servidor y predicador como expositor de la palabra tiene cierta responsabilidad delante de Dios que hace importante el uso de la hermenéutica. ¿Estamos claros, muchachos? Miren, de todas formas, todos nosotros somos maestros, estamos enseñando. Desde el momento que comenzamos a escudriñar la escritura y comenzamos a vertirla y a interpretarla, estamos haciendo el trabajo de un maestro. ¿Estamos claros en eso? Y miren lo que nos dice Santiago, por favor. Vamos. Hermanos míos, no se promuevan muchos de ustedes como maestros, porque sabemos que recibiremos un juicio más severo. Hermano, da un temor reverente a estas palabras, hermano Lester, pero es algo que no puede evadir, doctor, porque por más que quisiera, mejor no seguimos estudiando, ¿verdad? Cerremos la Biblia y quedemos como un miembro cualquiera. Es algo que no vamos a poder hacer porque a nosotros nos es impuesta necesidad de seguir escudriñando. Pero la advertencia es buena, ¿no? No se hagan maestros, no se promuevan muchos de ustedes como maestros porque es mayor condenación. Pero, ¿qué sería eso, hermano Lester? Realmente, porque fíjese bien, hermano Lester, vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Y todos los que hemos dado clase y predicamos, vamos a comparecer ahí. Y ahí se va realmente a ver qué tipo de material utilizamos, cómo predicamos, 3, sí. ¿O no es así? Y ahí, una vez que estamos en el tribunal de Cristo, quiere decir que no podemos tener entonces una pérdida de salvación, ¿estamos claros? Entonces, ¿cómo interpretamos en el caso de Santiago? Léalo de nuevo. 3:1. Hermanos míos, no se promuevan muchos de ustedes como maestros, porque sabemos que recibiremos un juicio más severo. Miremos la palabra griega, juicio o condenación, como aparece en la 60. Crima. Crino. ¿Y significa crino, hermano, por favor? Crima. Dice. Crima. Ahí es, vamos, ahunden más en el texto. Denota la sentencia pronunciada, el veredicto, la condena, la decisión resultante de una investigación. Ahí está. ¿Cómo entonces cae esto? Fíjese bien. Entonces, aquellos, por ejemplo, que no tenían arte ni parte, ya sabemos que están ahí en Mateo 7, ¿verdad? 21-23. Apartados de mí, no os conozco, nunca tuvieron relación con Dios. Pero en el caso de los que predicamos, ¿se imaginan ustedes? Vamos a estar en el tribunal de Cristo y eso nos puede llevar a una pérdida de recompensa. Es por eso decía que cada interpretación, cada prédica debe haber precisión. No me puedo entusiasmar con un texto bíblico que me gustó y lo voy a disparar inmediatamente sin antes haberlo trabajado. Pablo habla como es una carrera, ¿no? En una carrera vas avanzando para llegar a la meta. Así es. Ya, y uno se tiene que preparar como atleta. O sea, realmente nosotros somos atletas espirituales, tenemos que ejercitarnos. Ya, y mientras más nos ejercitamos, vamos a llegar a la meta más rápido. Correcto. Y otra cosa, hermano Lester, un tema usted lo puede haber disparado 5 o 10 veces. El problema es que no te la puedes dar experto en el volante, ¿verdad? Sí. Porque si este tema lo vas a ir a disparar a otro lugar, tenés que volverlo a estudiar como si fuera la primera vez y trabajarlo, no solo en no le puedes dar una repasadita así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque ya tenés dominio de él. Porque si lo haces, te vas a dar cuenta como que después, ¿no? Ya no lo vas a insertar de la misma forma. ¿Le ha pasado? Yeah. Es muchacho, ¿verdad que sí? Siempre hay algo nuevo. Sí, y cuando escarbas el texto te vas a dar cuenta, es una fuente inagotable, así es. Entonces, es ahí donde nosotros, de hecho, hemos ser expertos, ¿verdad?, en manejar la escritura, pero también no podemos caer nosotros en la irresponsabilidad, porque ya tengo el tema, porque lo he predicado varias veces, no lo voy a trabajar, le voy a dar una repasadita ahí, abuelo de pájaro, no, mi deberé siempre
estudiarlo, profundizarlo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar, hermano Lester? Que si volvemos a abordar el tema, vas a ver que hay algo más, hay algo más. Detalle. Hay detalles que pusiste en este tema cuando lo comparas con el otro, ¿está claro? Y ahí es donde entonces, ¿verdad? Vamos ampliando el tema, amén. Miren el siguiente texto, por favor, 13:17 de Hebreo. 13:17 de Hebreo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire eso, hermano Marlon. Este pasaje, cómo se ha manipulado, ¿verdad? Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes. ¿Estamos claros? Ahora uno viene, en la tradición, este texto se ha manipulado tanto y la gente se sujetan ciegamente a los pastores, ¿no? Y por eso hasta escribieron un libro que se llama Pastores que abusan, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente muchos han caído, de verdad, en el abuso, ¿no? Y otros que se lo han tomado bien en serio el pasaje, sin examinarlo, ¿verdad? Se sujetan ciegamente, ¿ya? Y eso es incorrecto, está claro. Hay personas que no toman decisiones si no tienen, ya, o sea, ya prácticamente el pastor en la tradición viene siendo como el chamán de ellos, ¿me entienden? ¿Ya? Y cada paso que vas a dar, ¿verdad? Sí, la Biblia es clara que en la multitud de consejeros está el éxito, ¿ok? Pero fíjense bien lo que dice el texto. Lo miramos rapidito, por favor. Nuevamente, versión 60. Obedeced a vuestros pastores y Búsqueme la palabra obedecer. Vamos, doctora. y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced, me busca otro, hermano Marlon. Obedeced, me busca usted en el texto griego. ¿Cuál es la palabra sujetado? Peito y upeico. Ajá. Y significa, vamos rapidito, miren ustedes mismos ahí, vamos a Margarita, ¿qué encontró ahí? Confianza, confiar. Ceder. Pacificar o conciliar. Asegurar, sentir, cobrar, confiar. Asentir pasivamente. Miren qué interesante. No nos podemos quedar entonces, Manuel Lester, solo con lo que tenemos ahí en las herramientas, ¿no? Porque yo creo que abordé un tema hace rato respecto a este texto. Y tenemos que ahondar más y escarbar porque debemos de estar claros qué es lo que nos está diciendo esa palabra. ¿Está claro? Ahora, la siguiente palabra, hermano Marlon. Upeico. Ajá. Sujetar, Ajá. sujetaos. Sí. Significa retirarse, apartarse. Cupo significa debajo y eico, ceder. Deber. Ahora, si nosotros viene y quisiéramos hacer podríamos hacer rápidamente una parafrase y dar una sentencia en base a ese pasaje, Manuel Lester. Así como lo hemos hecho abuelo de pájaro. No podemos hacerlo, ¿está claro? Tenemos que escarbar y eso nos puede llevar a un tema, no menor de 2 páginas, 3 páginas, ¿está claro? Para que quedemos bien claros, hermano David, si es una sujeción ciega, ya, si es un sometimiento ciego realmente. Entonces tendríamos que ver el pasaje para luego dar una sentencia, ¿oyeron? Mire qué interesante, por favor, me busca el siguiente texto. Vamos, Timoteo, dijimos 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya saben ustedes, lo menos que queremos es avergonzarnos en aquel día. Usar bien, ya saben, cortar derechamente, así es, ¿verdad? Con precisión el corte. La separación entre nuestro contexto y el de los escritores bíblicos hace importante la hermenéutica porque la cultura, el lenguaje, geografía, historia, hermano, o sea, es muy diferente. Hasta los mismos judíos ahora no tienen que interpretar, hermano Lester. Porque la historia, la cultura, el lenguaje, o sea, es muy diferente al contexto que ellos tienen ahora, ¿no? En los tiempos de Cristo lo estaban haciendo también y trabajaban, escarbando, ¿no? Entonces nosotros no podemos evadir eso tampoco. Un acercamiento a esta separación entre esta área es importante para obtener una interpretación correcta de la Biblia. De manera que la hermenéutica, que incluye conciencia de esa separación, es importante. No podemos renunciar al trabajo hermenéutico, muchachos. Si les gusta un tema que ustedes encuentran, les gusta el título, captúrenlo, pero trabájenlo. ¿Está claro? Ustedes están en el deber de ahondar. No pueden ir a agarrar un tema irresponsablemente e irlo a disparar. Hay que ahondar nosotros, hay que hacer nuestra propia exégesis. Estamos claros, ¿verdad? No podemos agarrar, ¿verdad? Solo cosas enlatadas, ¿verdad? Que solo las vas a agarrar y fácil, ya servidas. No, tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Y
De hecho, yo los exhorto a que hagan eso, muchachos, con la hermenéutica, sigan ustedes ahondando. Fíjense bien, la dependencia del autor de la escritura, hermano, es crucial. La dependencia del autor de la escritura es crucial para la interpretación apropiada. Sin embargo, hay peligro en una sobredependencia del Espíritu. ¿Estamos claros? Ese es el error de los pentecostales. Tenemos que depender de Dios, hermano Lester. Pero esa sobredependencia del Espíritu, ¿verdad? Como caen los pentecostales y caímos nosotros en algún momento, el Espíritu me lo revela todo. Él me guía. Isaías dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y uno abría la boca y creía que todo tenía que venir por arte de magia, ¿no? Esto nos lleva a la irresponsabilidad. Ya nosotros sabemos que de hecho el Espíritu pues no nos va a iluminar, estamos claros. Pero también no va a iluminar al que viene y no tiene dedicación al estudio. No va a iluminar a aquel que viene y no tiene las herramientas necesarias para trabajar. ¿Son necesarias las herramientas o no lo son? ¿Qué piensan ustedes? Son necesarias las herramientas. Hay gente que dice, no, ¿para qué griego y para qué hebreo? Ahí entonces. En español se bien, dice. Ahora voy a hablar griego. Sí, correcto. Entonces, hermano, podemos hacer de él nuestra excusa, ¿verdad? Y ser flojo e ignorante en la preparación del ministerio de la palabra. Existe el peligro de tomar una posición errada de algún pasaje, porque el Espíritu Santo me la dio y punto, puede decir, ¿verdad? Ya nosotros no caemos en eso, ¿ya? Entonces, y ni deberíamos de caer nunca, amén, muchachos. Quiero solo ahora, hermano, 1 Corintios 2:14, fíjense bien. El agente humano debe ser una persona regenerada. ¿Estamos claros? Y ese es el problema que nosotros tenemos en las redes sociales. Un montón de gente, hermano, que no son regeneradas. Y es ahí donde, Manuel Lester, ¿no? Nosotros, a veces, en el caso de nosotros, no deberíamos de caer en la trampa, por ejemplo, de querer esa apología con un montón de burros, ¿me entiendes? ¿Ya me entienden? Porque en el caso, por ejemplo, de hecho sabemos que no son gente regenerada. Entonces no deberíamos nosotros de hecho ni aceptar, porque es darle importancia a toda esa gente, ¿ya? Aunque uno diría, Manuel Lester, pero hay la oportunidad que otros escuchen, ¿me entienden? No, tampoco. Ese tipo de gente no regenerada no le deberíamos de dar el privilegio porque no lo tienen. No lo merecen tampoco, ¿está claro? Ahí caen ellos. El hombre animal no entiende las cosas de donde son de Dios. Ahora, Romanos 8:7, esa gente está en la carne, son enemigos de Dios, ¿estamos claros? No lo deberemos de dar. Es más, en el caso de Pablo, cuando ustedes leen varias cartas, en las cartas de Pablo, él es claro con los judaizantes, ¿no? Que no le prestaran, ¿verdad?, mente a esas personas que hablaban de genealogía interminable. Era necesario mejor taparle la boca, ¿verdad? O era mejor no hablar con ellos para no darle lugar a la blasfemia tampoco, ¿ya? Entonces, debe depender, hermano, del Espíritu Santo, el que interpreta la Biblia, para guiarle en su entendimiento. Proverbio 2:6, hermano. Hermano, versión 60, hermano Marlon, Job 32:8. Eclesiastés 2:26, hermano Jonathan. 2:26 y Santiago 1:5, hermano Lester, por favor. Santiago 1:5. Sí, por favor. Miremos qué nos dice Proverbio 2:6. Proverbio 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Oiga bien, porque de Jehová viene la sabiduría, da el conocimiento por su misericordia, ¿verdad? O sea, imagínense que esto depende de Dios, no es del que quiere ni del que corre. Es por eso que, gracias a Dios, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso que nos es impuesta necesidad, hermano, ¿no? De estar en los negocios del Señor. El siguiente texto, Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Oiga, ¿verdad? Entonces, el soplo del omnipotente, uno piensa, ¿no? Y cuando Cristo, ¿verdad? Fata, ¿verdad? O sea, qué tremenda esa iluminación. Eclesiastés 2:26, por favor. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué tremendo es eso, ¿no? El hombre que agrada a Dios, así es, doctorazo, da sabiduría, ciencia. Mire qué interesante, ¿no, hermano Lester Pérez? Pero el hombre que no, al hombre que agrada a Dios, ¿cómo le da una mujer, hermano Lester? Una buena mujer. Le da una buena mujer.
Y el hombre que no le agrada a Dios le va a dar una mala mujer. Y así dice un texto, doctor. Entonces, mire qué interesante, ¿no? El hombre que agrada a Dios le da ciencia. También dice que, por ejemplo, los que ya son casados, cuando desagradan a Dios, entonces Dios permite que caigan en los lazos de la mujer extraña. Cuando no, los cubre y los protege. Así es. 1.5 de Santiago, doctor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire qué interesante, ¿no? El que está falto de sabiduría, tenemos que estarnos auxiliando siempre de Dios, doctor. ¿Estamos claros? No siempre no. De hecho, es deber de nosotros predicar con precisión, ¿verdad? Manejar bien la palabra de Dios. Pero no crean que uno dice, bueno, tenés que dominar el pánico escénico, que no hay que vemos de cuento. Siempre que vas a enfrentarte, ¿verdad? Donde sea, vas con aquel temor reverente. No porque te vayan a mover el piso, sino aquel temor reverente, auxiliándote de Dios. ¿Estamos claros? Es como dice Pablo, el que cree saber algo, haz de cuenta que no se sabe nada, ¿no? Porque en ese momento uno está frente a las personas, ustedes saben, en el caso mío de todos los años, ¿verdad? Experiencia. Me he dedicado a personas, por ejemplo, ¿no? que son profesionales, dicen en Biblia, como no lo son también, y vas que grineado, porque, ¿me entendés? De repente algo nuevo puedes hallarte, pero las cosas siempre, gracias a Dios, ¿verdad? Dios toma control sobre el asunto, ¿no? Pero ese temor reverente debemos de tenerlo siempre, ¿verdad? Auxiliarnos de la sabiduría divina. ¿Estamos claros, muchachos? No podemos olvidarnos de eso. Un texto más, por favor, Proverbios 2, 4 y 5. Vamos a ver, hermano Pavel. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Oiga bien, si como a la plata la buscaren. Hermano, es como ustedes saben, los arqueólogos, ¿verdad? Ahí van a escarbar a un lugar y a veces se fueron en falso y van, pero no se dan por vencidos, doctor. Entonces es como aquellos que trabajan en mina, ¿verdad? Y van haciendo el trabajo hasta encontrar el tesoro, doctor. Así es, doctor. Y entonces este es el trabajo de nosotros también, está claro. Y para esto, doctor, el intérprete debe tener los requisitos educacionales apropiados. Hermano Lester, Dios es el que marca la diferencia. No le interesa el nivel cultural de ninguno de nosotros. Estamos claros en eso, ¿verdad, hermano? No le importa si usted es un gran profesional o no lo es. Quien marca la diferencia es Dios. Y lo hemos visto nosotros. Tenés a un Pedro y tenés a un apóstol Pablo, ¿no? ¿Ya? Y mirás que ambos hombres fueron utilizados por Dios, doctor. Mirás todos aquellos pescadores, ¿verdad? Que también dicen que era gente del vulgo, pero también no se quedaban atrás, doctorazo. Ya eran gente que estudiaba las escrituras y tenían dominio de ellas, ¿no? Cuando miramos a un Juan, por ejemplo, corriendo con aquellas mujeres y corriendo con los apóstoles, las mujeres entraron, vieron, salieron, entró Pedro, vio y se quedó sorprendido, entró Juan, pero Juan miró, pero él entendió. El verbo ver son 3 palabras diferentes en el griego, ¿está claro? Y Juan era más profundo, doctor, en ese asunto. Por algo, Juan es el que nos da la revelación de esa divinidad de Cristo, doctorazo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esta gente, ¿verdad? A pesar de que algunos de ellos no eran hombres que habían pasado, ¿verdad? Por colegio o instituto rabínico, fueron utilizados por Dios todos ellos. ¿Estamos claros? Entonces, quien marca la diferencia es Dios. Pero tampoco podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿verdad? Bueno, el Señor nos usa, pues ahí va a venir todo. No, el deber de ustedes es tener multiáreas. Lean de todo, muchachos. Neumatología, soteriología, tanatología, demoniología. Hay que leer de todo, hermano Lester, ¿está claro? Es serio, así es. Ustedes tienen que leer, por ejemplo, las ciencias bíblicas, la teología sistemática, ¿verdad? La teología sistemática es importante que ustedes se metan de cabeza, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que meterse en la cristología, la doctrina y leer de todo lo que llegue a su mano. Cualquier libro que llegue. En los tiempos míos, les digo que era bastante engorroso, ustedes saben, con la grabadora. Apretar, devolver, retroceder el cassette y estar, y eran los montones de cassettes que yo tenía, estar escuchando, ¿no? Estar leyendo folletos y todo. Todavía tengo muchos ahí guardados por cuestiones a veces estar guardando cosas viejas, doctorazo, ¿no? Pero por cuestión de mis primeros principios, ¿me entiendes? Y ahí los tengo guardaditos. Entonces, y de repente busco para auxiliarme en ello. Entonces, hoy ustedes tienen la ventaja, muchachos. Tienen tantas herramientas a su favor.
Por ejemplo, la herramienta de la hermenéutica, 1, la Biblia y varias versiones. ¿Estamos claros? Es importante, ya eso ustedes lo tienen, ¿verdad? Encaminado. 2, ayuda lingüística, gramática, léxico, estudios de la palabra. ¿Estamos claros? Es importante. 3, comentarios, pero los mejores comentarios. Pero es lo último que nos vamos a ir a auxiliar. ¿Estamos claros en eso, verdad? Primero hagan su propio exégesis y después consulten los mejores comentarios. ¿Creen ustedes que hay unos buenos comentarios? Ustedes ya han estado escarbando. Denme un nombre, por favor. Robertson tiene buena. Ninguno lo vas a menospreciar, ¿verdad, No, doctora? Robertson Sí, tiene. ¿verdad? Exactamente. Pero hay buenos comentarios porque son más exegéticos. Eviten los comentarios devocionales. Sí, Robertson es más exegético. Exactamente. Hay uno, por ejemplo, que es de MacArthur, pero es un comentario devocional. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Mejor miren, ahí de MacArthur, en el caso de Matthew Henry, que hay, por ejemplo, también un comentario, ¿verdad? Que es exegético, pero también hay uno que es devocional. Estos comentarios devocionales, ni gasten William en eso. McDonald también. Bueno. Ajá, de McDonald, correcto, ¿ya? Ajá, correcto. Entonces, Adventistas auxilio. también tienen comentarios buenos. Los adventistas, buenísimo. Los testigos, perspicacia para comprender la escritura. Auxíliense de todo eso. Una buena concordancia que indique la palabra en el idioma original, diccionario bíblico, enciclopedias bíblicas, libros de historia, geografía, arqueología, introducción bíblica ortodoxa. Es importante también. ¿Estamos claros, muchachos? Ahora, fíjense bien, hermano. El deber de nosotros no es solo, pues, voy a conseguir los libros, pues, y tenerlos de adorno, como algunos payasos que salen predicando y salen aquí, ¿verdad? En el fondo con un montón de libros que ni se los han hartado. Entonces, el plan es que ustedes se coman todo. Hay libros que de repente son aburridos, Manuel, ¿me entiendes? Pero te los tenés que comer, ¿ya? En el caso mío, cuando comenzaba, tenía que estar leyendo yo todas las doctrinas, te imaginas, de todo, ¿ya? Y las tenía que leer porque tenía que tener dominio yo para, ¿verdad?, poder hablar con base. Entonces, cómanse todos los libros, algo vas a capturar, alguna palabra, un pasaje, una línea, ¿me entiendes? Que de repente te va a abrir una ventana de información buenísima, ¿ya? Entonces, busquemos todas estas herramientas, ¿oyeron?